Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. Hoy me acompaña Nicoló. Hola. Nicoló, ¿cuál es el tema de esta semana? Hoy vamos a hablar del clamor de los profetas. En cada momento de la historia en que el pueblo se apartó de Dios y comenzó a tomar el control de sus vidas y la de los demás en sus manos, Dios tuvo que levantar un profeta. Aunque pareciera que la función principal de los profetas era condenar al pueblo por su pecado, realmente la misión principal de los profetas era reflejarle al pueblo la imagen y el carácter de Dios. Por eso el autor de Hebreos, al introducir el libro, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Como los profetas eran tan pecadores como tú y yo, la imagen de Dios que mostraban al pueblo estaba afectada por su ideología, por su cultura, su temperamento y otras cosas más. Es por eso que siempre tenemos que interpretar sus palabras y sus acciones a la luz de Jesucristo. Comencemos. El pueblo de Dios, en el tiempo del profeta Samuel, cometió el mayor error de su historia, al cambiar el reinado de Dios por el reinado de un hombre. Su problema no fue mirar las otras naciones y desear ser igual a ellas con el rey, un rey que pudieran exhibir y enorgullecerse de él, sino dejar de mirar a Dios. Todas las acciones que hacemos y decisiones que tomamos en nuestras vidas son el resultado de a qué rey nos sometemos. La misión del profeta Samuel no era estar metiendo su dedo en la llaga y recordarles constantemente al pueblo de su mala elección, sino recordarles que Dios nunca había dejado de amarlos a pesar de que le dieron la espalda. Es por eso que te pregunto, no sé si te has percatado que la Biblia enseña a través de la profecía de Joel que todos aquellos que preparan el camino para la venida de Cristo al final del tiempo se convertirán en profetas de Dios. Y yo te pregunto, ¿crees que si Dios te levantara como profeta en su pueblo, sería para condenarlo o para salvarlo? O aún más, si Dios te levantó como líder en tu iglesia y hoy eres pastor, anciano, diácono, director de departamento u otro, ¿para qué crees que Él te llamó? ¿Para condenar o para salvar? ¿Qué tú crees, Nicolás? Bueno, yo creo que cada quien recibe el mensaje del Evangelio, consecuentemente tiene también este llamado a compartir el mismo mensaje. Y eso ya nos hace profetas. Y el mensaje del Evangelio no es un mensaje que nos condena, sino que es un mensaje que salva. Entonces, cuando vamos profetizando, cuando vamos compartiendo el mensaje de Dios para el mundo, les vamos a llevar la salvación que Jesús nos da. No los vamos a condenar. Y esto a pesar de cualquier cargo tengamos, que seamos pastores, líderes o que seamos campesinos, obreros o cualquier otra cosa. Estoy de acuerdo contigo y me alegra que hayas sacado este tema, de que todos somos profetas, en el sentido de que muchas veces vemos la misión de un profeta como solamente aquel que predice el futuro. Y eso era simplemente un aspecto de la profeta, pero no era lo que se basaba la profecía, el ser un profeta. Claro. De hecho, no todos los profetas predijeron el futuro. Profeta simplemente era una persona que Dios usaba para comunicar un mensaje a su pueblo, un mensaje específico. Y si nosotros creemos que somos llamados por Dios para predicar la segunda venida de Jesús en este tiempo específico, en el tiempo final, entonces nosotros de cierta manera estamos llamados a ser profetas. Ahora, lo que estaba diciendo de para qué está llamado el profeta, si para salvar o para condenar, todo depende de cómo nosotros veamos un profeta. Si yo veo el profeta a la luz de la Biblia, entonces yo entiendo que la misión del profeta era reflejar el carácter de Dios. Y si nuestra misión entonces es reflejar el carácter de Dios, como líderes, como profetas, como quiera que nos llamemos, entonces nunca va a ser para condenar a las personas. Porque Jesús cuando vino nunca condenó a nadie. De hecho, Él dijo, yo no he venido al mundo para condenarlos, sino para que sean salvos a través de mí. Entonces nosotros como profetas, como líderes, como personas llamadas por Dios en el último tiempo, nuestra misión debería todo el tiempo ser salvar y nunca condenar a nadie, porque esa palabra no está en el vocabulario de Dios. Claro, y esto de hecho tiene que ver también con la manera en que vemos a Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Es el Dios que me salva o es el Dios que me condena? Así es. Como ya dijo Alex, a veces pensamos en los profetas como alguien que nos puede hablar del futuro o de que de cierta forma nos puede traer buena suerte. Bueno, estos no son los profetas de Dios. Los profetas que encontramos en la Biblia no adivinaban el futuro, sino que llevaban a las personas los mensajes que Dios les inspiraba.
Y estos mensajes hablaban del futuro, pero también de su presente. El profeta Amós vivió en un periodo en el cual el pueblo de Israel estaba pasando por una gran crisis espiritual, y fue por eso que Dios mandó a este humilde campesino a hacer el trabajo que muchos habían rechazado. Es interesante la forma en que Amós pone en evidencia el pecado de Israel. Primero, él habla de los pecados de los pueblos cercanos, pueblos paganos, idólatras, y después habla del pecado de Judá, una de las 2 tribus del reino del sur, y solo al final habla del pecado de Israel. Me imagino que varias veces los israelitas habían notado los pecados de los demás, pero ahí Amós les estaba haciendo notar que no había mucha diferencia entre ellos y los otros pueblos. Esto me hace pensar a una frase que dijo Jesús y que podemos encontrar en Lucas 6:41. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Será que también nosotros, como el pueblo de Israel, a veces somos muy rápidos en notar los pecados de los demás, pero no nos damos cuenta de nuestros propios errores? ¿Cuál sería la solución para terminar con esta actitud y enfocarnos más en luchar contra nuestros propios pecados? ¿Qué tú crees, Alex? Ok, mientras hacías la pregunta me venía a la mente lo siguiente. La única manera en que yo puedo dejar de ver a las demás personas y comenzar a verme a mí o lo malo que soy yo es si yo estoy contemplando a Cristo. Pero si mis ojos están puestos en mí, como yo soy orgulloso y como yo soy pecador, yo siempre me voy a comparar y me voy a ver mejor que las demás personas. Entonces constantemente voy a estar mirando los pecados de los otros, porque al ver el pecado y señalar el pecado del otro, estoy escondiendo el mío. Y el mío no sale a la luz. Pero cuando yo me pongo a mirar a Cristo, lo único que yo puedo ver es mi propio pecado. Los ojos, al poner los ojos en Dios, enseguida veo lo mío y no veo lo de los demás. ¿Entiendes? Y esta también es la solución que proponen los profetas. Los profetas en la Biblia evidencian los que son los pecados y todo eso, pero al final siempre llevan al pueblo a Dios. Siempre llaman al pueblo a que regrese a Dios, a esta relación con su Dios Redentor. Ahora, una cosa, yo me he dado cuenta que cuando los profetas revelaban los pecados al pueblo, lo hacían como mostrándoles la consecuencia de haberse separado de Dios. Pero no era mostrarles los pecados crudamente y simplemente decirle, tú eres pecador porque hicieron esto y esto y esto y esto y esto y esto. Sino que le decían, por haberte separado de Dios y por haber abandonado a Dios y correr tras los Baales o correr tras otros dioses, entonces hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto. Está pasando eso. Siempre lo ponían como una consecuencia, no como un resultado. Y nosotros como iglesia a veces nos hemos acostumbrado a que Dios nos ha llamado a revelarle el pecado a los demás. Y eso no es así. Ni el mismo Jesús, cuando vino, se pudo señalar a las personas con el dedo y decirle, tú eres prostituta, tú eres fariseo, tú eres lo otro, tú eres lo otro. Nunca lo hizo. Lo que hacía era tratar de elevar a las personas y llevarlas a donde Él estaba. Y la única manera de llevar a una persona donde tú estabas o donde está Dios es mostrándole amor. Claro. La manera en que Pablo describe a Dios después de conocerlo a través de la revelación de Jesús es la siguiente. Dios es paciente, es bondadoso. Dios no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor. Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Él todo lo disculpa, Él todo lo cree, Él todo lo espera, Él todo lo soporta. En 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y esa misma revelación de Dios fue la que llevó a Miqueas a pronunciar, ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? Esa imagen de un Dios airado, implacable, vengativo y que se regocija en castigar a todo el que no lo obedece, no es el Dios de la Biblia, ni el Dios que mostró Jesús. Y yo te pregunto, ¿cómo entonces podemos entender frases como las que dijo Miqueas mismo, de que Dios no retiene para siempre su enojo? O cuando David dijo, Dios es lento para la ira. ¿Hay algún momento en que la dureza, la irritación, el llamado celo santo es aceptable dentro del pueblo de Dios? ¿Qué tú crees, Nicolás? Bueno, en la expresión tardo para la ira o tardo para el enojo, a veces nos enfocamos mucho en la palabra ira, en la palabra enojo. Y obviamente nos da miedo porque es Dios y es mucho más poderoso que un ser humano. Y si se enoja, ¡ay! Pero si nos enfocaríamos en la palabra tardo, nos podríamos dar cuenta de cuánto Dios es paciente. Porque en estos miles de años, en estos siglos, Dios nos está de verdad demostrando cuánto es tardo para la ira.
pasaron siglos, años y años y miles de años en donde el ser humano ha pecado y ha hecho cosas horribles. Y Dios no ha hecho lo que podría hacer en sus manos hacer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que nos ama y es un Dios que nos espera y que siempre manda a gente para hablarnos y para llamarnos otra vez a Él. Así, estoy de acuerdo contigo, Nicolás. De hecho, lo que más me llama la atención de estas frases que usan los profetas es que siempre dan lugar a que en algún momento Dios se pueda airar. Y si Dios se aira, como tú decías, si un hombre le tenemos miedo cuando se aira un ser humano, imagínate Dios que es todopoderoso. Porque cuando Miqueas dice que Dios no retiene su ira para siempre, quiere decir que en algún momento no la va a retener más y se va a airar. Y entonces en ese momento es cuando vemos la justificación de que Dios puede vengarse, hacer todo contra nosotros, destruirnos si es necesario, porque nos dio todas las oportunidades posibles. Sin embargo, cuando tú ves la revelación de Dios en las demás personas, en Pablo, como lo leíamos en 1 Corintios 13, y en el mismo Miqueas, cuando habla de Dios que es grande en misericordia, no da lugar a ese tardo para la ira. Y de hecho, cuando uno va a la Biblia, la palabra que más se usa en esa expresión de tardo para la ira es que Dios todo lo sufre. Y el hecho de que Dios todo lo sufre no tiene nada que ver con ira y enojo. Está hablando de un Dios que por ti, por amor a ti, sufre todo lo que tenga que sufrir. Porque en eso radica el amor, en eso radica la esencia de Dios, en sufrirlo todo por amor a ti. ¿Me entiendes? Entonces esas expresiones a veces nos dan miedo. Y a la hora de interpretar la expresión de un profeta, como ellos eran pecadores como nosotros, a veces decían palabras erradas, palabras basadas en su cultura. Y eso no tenemos que tener miedo de decirlo. Claro. De que la Biblia, las palabras de la Biblia no son perfectas. El contenido, el mensaje de la Biblia es completamente perfecto, es un mensaje de salvación. Pero las palabras no lo son. Y a las palabras no ser perfectas, tenemos que tener cuidado en tomarlas literalmente, muchas de ellas. Sino que tenemos que interpretar las palabras de los profetas a la luz de Jesús. Porque Él fue el que reveló el carácter de verdadero Dios. Y también recordémonos que son profetas, entonces sí, hablan del presente, como dije hace rato, pero también nos hablan del futuro. Y a lo mejor esta expresión, tardo para la ira, nos está diciendo que Dios es paciente, pero también nos está presentando el que va a ser el juicio final en un futuro escatológico. Así es. Con el pasar de los siglos, las profecías se cumplen. Y llegó un momento en que la tierra prometida fue conquistada por los asirios y los babilonios, y el pueblo de Dios fue obligado a dejar su tierra y a irse como esclavo en Mesopotamia. Los profetas del pasado habían advertido al pueblo de que todo esto podía pasar. Pero Dios es paciente, y no obstante no hubo arrepentimiento por parte de su pueblo, Él siguió mandando sus profetas para dar esperanza a las personas. Y el profeta Ezequiel vivió justo en este periodo. Él también sufrió el trauma de la deportación, y es en este contexto que exhorta al pueblo a volver a Dios. Lejos de su rey espiritual, el pueblo había caído en una crisis ética por la cual ya a nadie les importaba de ayudar a su prójimo. Y esto era el mensaje principal que todos los profetas predicaban: que se regresara a ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a quien más necesitaba ayuda. Me pregunto entonces, si Ezequiel o cualquier otro profeta viviera en nuestros tiempos, ¿cuál sería su mensaje para nosotros y para nuestros líderes? En un mundo donde millones y millones de personas se declaran cristianos, ¿es aceptable que tenga que venir un profeta para que nos diga de ayudar a nuestro prójimo? ¿Será que cada creyente hoy es llamado a ser un profeta en este mundo necesitado? Ok, yo pienso que el llamado de los profetas, tanto de Ezequiel como todos los demás, como tú bien lo decías, era el mismo llamado. Ahora, yo creo que muchas veces tendemos a ver ese llamado como simplemente ir y servir a nuestro prójimo. Y que sí, es verdad, tiene esa base o tiene esa finalidad. Pero realmente el verdadero llamado que los profetas siempre hacían eran regrésense a Dios, eran acérquense a Dios. Piensen en estar de nuevo cerca de tu Dios, ese Dios que te ama. Y lo demás iba a venir como un resultado. Porque si yo me acerco a Dios, entonces yo voy a acercarme a mi prójimo. Es como un dicho que estuvimos hablando hace unos sábados atrás, unas semanas atrás en las lecciones anteriores. Busqué a Dios y no lo encontré, me busqué a mí mismo y no me encontré. Busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres. Y que esa es la manera de buscar a Dios, o de encontrarse con Dios de una manera más práctica y más real, a través de nuestro prójimo. Sí, y de hecho, si hoy
un profeta estuviera en medio de nosotros, yo creo que por todo lo que pasa en la sociedad, a lo mejor tendría el mismo mensaje. Pero para eso estamos nosotros, para eso estamos los cristianos. Para cómo fue el pueblo de Israel, para ser un ejemplo en el mundo. Para llevar a la gran luz que es Dios. De hecho, Jesús nos dijo que nosotros somos luces en este mundo. Así como Él es la luz del mundo, nos llamó a nosotros luces en este mundo. Claro. Así que nuestra misión es exactamente la misma que los profetas. Alumbrar a todo el mundo. Alumbrar con la luz de Cristo. Claro. Tanto Isaías como todos los profetas mencionados en la lección hacen hincapié en que el pueblo dejó de atender, cuidar y ser misericordioso con el más débil y el necesitado. Y pareciera que esta fue la causa que encendió la ira de Dios contra ellos. Sin embargo, yo te pregunto, ¿las cosas que hacemos, sean buenas o sean malas, interfieren o cambian la manera en que Dios nos ve? ¿Qué papel juega nuestro prójimo en nuestra relación con Dios? ¿Qué tú crees, Nicolás? Yo creo que esta pregunta es bien parecida a la que hicimos la sesión anterior. De hecho, sí. Pero, ¿qué tú piensas? ¿Cuál sería nuestro papel o el papel de nuestro prójimo en nuestra relación con Dios? Bueno, es un papel muy importante porque digamos que cuando nos relacionamos con el prójimo se hace evidente el amor que tenemos adentro. Podemos decir que amamos a Dios, podemos decirlo en palabra, pero si la pasamos todo el día peleando con los demás, no estamos dejando salir ese amor que decimos de tener adentro. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. De hecho, Juan dijo, no puedes decir que amas a Dios y no amar a tu prójimo que lo ves. ¿Cómo puedes amar a alguien que no ves y odiar a alguien que constantemente estás viendo? E incluso Juan te atreve a decir, eres mentiroso. No puedes decir que amas a Dios así. La manera más práctica de decir que amamos a Dios se ve en la relación que tengamos con nuestro prójimo. Esa es la manera práctica de revelar esa relación. Ahora, por la otra parte, la primera pregunta decía, si lo que hacemos puede interferir en la manera en que Dios nos ve. Exacto. Lo que nosotros hacemos nunca puede interferir en la manera que Dios nos ve. De lo contrario, sería una salvación por obra, o que Dios nos tiene que ver de una manera específica para poder amarnos. Nada de lo que yo hago cambia o hace más grande el amor de Dios hacia mí. Porque Dios nos ama, y el hecho de que nos ama, eso no tiene variación. No importa lo que yo haga, Él siempre me va a seguir amando. Yo también pienso esto. Cuando pienso en qué forma Dios me ve o nos ve a todos los seres humanos, pienso que primeramente Dios nos ve como hijos, como sus criaturas que pues se equivocaron, nos equivocamos, nos estamos alejando de Él. Entonces también nos ve como pecadores, pero aún eso no les importa porque su amor para nosotros es mucho más grande. Y todo eso lo demostró en Jesús. Así mismo es. El amor de Dios nunca está basado en nosotros, sino basado en Él mismo. Claro. Y Él es amor. Conclusión en 5 puntos. Primero, Dios levantó a los profetas en el pasado con la misma intención y propósito que nos levanta a nosotros en esta generación, para manifestar su carácter de amor a su pueblo y no para condenarlo. Segundo, el darse cuenta de nuestros pecados no tiene el propósito de hacernos sentir culpable, más bien nos ayuda a entender de cuánto necesitamos a Jesús en nuestra vida. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. 3. Dios no tiene periodos de ira o enojo en los que su venganza o castigo son justificados. El Dios que se manifestó en la vida de Jesús es un Dios que todo lo sufre. 4. Dios nos llama a ser profetas con palabras y con nuestras acciones. Tenemos el llamado de compartir aquel mensaje que un día transformó nuestras vidas. Y 5. La mejor manera de medir nuestra relación con Dios es a través de la relación que tengamos con nuestro prójimo. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Si quieres que otros puedan tener este repaso de la lección con nosotros, comparte este video y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. También te puedes ir a nuestra página de Facebook y darnos like. Ahí también vas a recibir notificaciones
constantemente de todos los videos que subimos. O puedes descargar nuestra app. Y si vas a la sección de Pastor, ahí puedes encontrar todas las notas de la lección de esta semana. Y compartirla con tus amigos, compartirla en tu clase. Y como decía Nicolás, si el video te tocó en alguna manera en tu vida o te hizo ver en algo a Dios diferente a lo que pensabas, compártelo con tus amigos. Quizás también puedan traer la misma reacción que tú.